días, amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Alguna vez les ha sucedido que en el inicio de un proyecto, en el inicio de un nuevo trabajo, en el inicio de una nueva tarea, les ha ido de maravilla? Todo corre como si fuera sobre ruedas y de repente algo se atraviesa que interrumpe esa alegría, ese festejo que usted tenía, porque todo iba muy bien y de repente algo se atraviesa y lo interrumpe. Bueno, algo así vamos a ver en la historia de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Veíamos ayer cómo los judíos que habían regresado de Babilonia a Jerusalén ya habían empezado, después de más de un año, 2 meses, habían empezado a trabajar en los cimientos del templo. Habían iniciado la reconstrucción del templo. Y eso había provocado gran alegría, un gran alboroto. Habían celebrado con bombo y platillo. Y ellos habían dicho, es que Dios es bueno, Dios nunca ha dejado de amarnos. Y estaban muy contentos. Pero hoy vemos en el capítulo 4, los primeros 6 versículos nada más vamos a leer. Dice así en el versículo 1, que los enemigos de los judíos se dieron cuenta de que estos habían regresado del exilio en Babilonia y que estaban reconstruyendo el templo de su Dios. Así que fueron a ver a Zorobabel y a los jefes judíos y les dijeron, déjennos ayudarlos a reconstruir el templo de Dios. Nosotros adoramos el mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esarhadón de Asiria nos trajo a vivir aquí, hemos presentado ofrendas a Dios. ¿En dónde empieza el obstáculo para esta reconstrucción del templo? Bueno, llegan los judíos a Jerusalén, pero obviamente había ciudades, había pobladores en las áreas circunvecinas a Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, estaban de principio, cuando el reino de Israel se dividió, eran 12 tribus, 10 tribus se fueron hacia el norte y constituyeron lo que se llamó el reino del norte. Las otras son el reino del sur, donde básicamente está Judá y de donde nace el pueblo judío, que son los que están asentados en Jerusalén y son los que fueron llevados a Babilonia. Así que cuando los del reino del sur regresan a Jerusalén, los del reino del norte, que son sus vecinos, empiezan a ver, pues alcanzamos a notar aquí con mucha envidia, ¿verdad? Les da envidia de que están regresando a reconstruir el templo de Jerusalén. El templo, ya lo dijimos en otro día, el templo de Jerusalén era muy importante, significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero había sucedido que en estas ciudades, en la parte norte de Jerusalén, donde estaban las 10 tribus de Israel, también un rey asirio había traído personas de otras naciones para que poblaran esas zonas. Y entonces se hizo una población mixta entre los israelitas de las 10 tribus con los pobladores de otras naciones que trajeron sus propios dioses, y entonces se hizo ahí lo que podríamos llamar un sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Pues es la combinación de muchas ideologías, de muchas creencias religiosas, y entonces las personas que estaban ahí alrededor de Jerusalén, sí es cierto, dicen ahí, nosotros adoramos al mismo Dios que ustedes. Desde que el rey Esarhadón nos trajo aquí, hemos presentado ofrendas a Dios. Pero no solamente ofrecían ofrendas a Dios, también las hacían a sus dioses. Es lo que llamamos los pueblos politeístas. Tenían muchos dioses y ellos decían, entre más dioses tengamos mejor, así podemos asegurar la bendición de cualquiera de ellos en el momento de necesidad que tengamos. A diferencia del pueblo judío, que solamente tenían un Dios, el Dios, el Señor de los cielos, el Señor Yahvé, Jehová, Adonai, que era su único Dios, que les había dado los 10 mandamientos y que les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes y no te vas a inclinar ante ellas ni las vas a honrar. El pueblo judío sabía que tenían un Dios celoso. Y obviamente cuando vienen esos pueblos a decir, oigan, pues ustedes están construyendo el templo, permítanos ayudar. Ellos obraron con celo y lo hicieron bien, porque sabían que eran personas de diferente creencia, de una ideología religiosa diferente. Así que dice en el versículo 3 que recuerde que Zorobabel era el gobernador que envió el rey Ciro de Persia para que estuviera sobre este grupo de pobladores judíos ahora en Jerusalén. Y dice Zorobabel, Josué y los otros jefes judíos les contestaron,
No podemos aceptar la ayuda de ustedes, solo nosotros podemos reconstruir el templo de nuestro Dios, porque así nos lo ordenó el rey de Persia. Entonces la gente que vivía allí trataba de desanimar a los judíos y meterles miedo para que no reconstruyeran el templo. Además, les pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Esto sucedió durante los reinados de Ciro y Darío, reyes de Persia. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos a un grupo de judíos que están muy emocionados trabajando en la reconstrucción del templo. Tenemos a otro grupo de personas que les da envidia, no están de acuerdo en que se reconstruya el templo por lo que este significaba para ellos. Ellos tenían sus propios dioses, ellos tenían su propia filosofía, ellos tenían sus propias creencias, y el que de pronto llegaran los judíos con esta ideología de un Dios único, con la presencia de Jehová entre ellos, obviamente empezaba a ser una guerra religiosa. No es una guerra política, no es una guerra racial, era una guerra religiosa. Era el Dios de los judíos, Jehová de los ejércitos, contra los dioses que los pueblos paganos tenían. Obviamente los pueblos paganos no les convenía, no querían tener cerca a Jehová de los ejércitos en medio de ellos. Entonces ellos buscaron la forma de evitar que el templo se reconstruyera. El día de mañana vamos a ver todos los chismes que armaron para poder evitar esto, y por un momento lograron detener la construcción del templo. Mañana lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero recalcar hoy es esto. ¿Cuántos de nosotros hoy día como cristianos hemos crecido toda nuestra vida bajo una cultura, bajo creencias que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que nos rodean? Y hoy día escuchamos de tantas religiones que llegamos a confundirnos. Y por ejemplo, a veces llegamos a pensar que todos los caminos llevan a Dios. Eso no es cierto. Solo hay un camino a Dios, que es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino y solamente yo les llevo al Padre. Otros dicen: pues es que Dios está en todos lados. Dios está en el agua, Dios está en el aire, Dios está en las plantas, Dios está en los animales. Tampoco es cierto. Dios creó lo que existe, pero Dios no está presente en su naturaleza, está sobre su naturaleza. Y en los únicos que está en sus hijos a través de la presencia de su Espíritu. Otros, por ejemplo, dicen: es que la madre naturaleza. Bueno, es que la madre naturaleza no es la naturaleza quien nos dio la vida. Quien sopló el aliento de vida en nosotros, en ese primer respiro cuando salimos del vientre de nuestra madre, es Dios. Es Dios quien nos ha dado la vida, no la madre naturaleza. Y una última, por ejemplo, hay personas que dicen: bueno, lo importante es creer en Dios. Pues yo solo recuerdo lo que dijo Santiago en su carta que escribí. Decía: pues es que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Y nosotros llegamos a creer en Dios y ni siquiera temblamos. Lo importante no es creer en Dios. Lo importante es estar conectado a través de Jesucristo con la persona de Dios y vivir bajo su reino, en su familia, buscando hacer su voluntad, buscando conocerle para poder amarle. Queridos amigos, los judíos fueron celosos. Los judíos les dijeron: no queremos su ayuda. Sabían quién era ellos, sabían que podían contaminarles. Ellos venían con una idea, con un plan, con un sueño por reconstruir el templo, porque eso significaba la presencia de Dios entre ellos. Y de pronto vienen esas personas que les iban a invadir su espacio, que les iban a estorbar en el cumplimiento de sus sueños. Y ellos dijeron: no, déjenos trabajar solos. Ellos no se quedaron quietos, se enojaron. Dice que empezaron a murmurar entre la gente, a tratar de desanimarlos. Y dice de una manera muy curiosa: desde entonces existe la extorsión o el cohecho. Mire usted, dice: además le pagaron a algunos asistentes del gobierno para que no los dejaran continuar con la reconstrucción. Les dieron una lanita, les dieron una feria para decir: oigan, hagan algo para que se detengan en la reconstrucción del templo. Mire, como un excelente plan, como un excelente sueño de parte de los judíos es frenado, es truncado por personas que con envidia, que no queriendo que el reino de los cielos avanzara, y obran de mala manera para detenerlo. Esta es la historia. Y bueno, el día de mañana vamos a ver cómo eso sigue. Todo eso es una sola historia, y cada día va a haber un capítulo distinto.
pero yo le invito a que no se despegue, que juntos sigamos aprendiendo. Por hoy, tengamos cuidado cuando convivimos personas que no creen lo mismo que nosotros, porque en ese sincretismo de ideas, en ese sincretismo de creencias, podemos adoptar cosas que ellos creen, pero que nosotros no deberíamos de creer, conforme lo podemos aprender y estudiar en la Biblia. Así que acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos dan los judíos de que ellos prefirieron frenar el ofrecimiento de ayuda por parte de sus vecinos, porque ellos sabían que tenían otras creencias, otras ideologías, aun cuando decían que ellos te adoraban a ti. Señor, abre nuestros ojos y permítenos entender cómo en nuestros tiempos estas ideas que son diferentes a las que están en tu palabra permanecen en la mente de las personas, y a veces llegamos a creerlas pensando que son ciertas, que son válidas, pero son falacias, son verdades que en realidad son mentiras, o verdades que aparecen como verdades pero que en realidad son mentiras. Señor, yo te ruego, permite que el estudio de tu palabra, que la lectura diligente, disciplinada, nos ayude a definir aquellas cosas que realmente debemos creer respecto de ti y respecto de nosotros, respecto de tu plan para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que en este inicio de semana tú vengas con nosotros, que tu palabra nos alimente, que la oración nos fortalezca y que la presencia de tu Espíritu se haga real, se haga evidente, dándonos el fruto que Él produce en nosotros, como el amor, el gozo, la paz, el dominio propio, la paciencia, la bondad. Todo esto, Señor, que se haga una realidad en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.